Celestial, quien vive y permanece por los siglos de los siglos. Agradecidos estamos con Él por su gran amor, por su misericordia, por su favor, por su benevolencia. Siempre seguimos estudiando, amada iglesia, la carta o epístola a los Efesios. Carta o epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo del 11 al 18. Tenemos nuestra Biblia, amados hermanos, en el proyector también. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 11 al 18. El tema es paz y unidad por medio de Cristo Jesús. Paz y unidad por medio de Cristo Jesús. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y su letra dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Dios creador de los cielos y de la tierra, estamos agradecidos, oh Señor, por tenernos en tu casa de oración, para exponer tu palabra conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesucristo, que nos reconcilió consigo mismo, oh Señor, mediante la cruz, y ha creado un solo pueblo, Padre. Gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Edifícanos conforme a tu voluntad. Abre el entendimiento de nuestros corazones para la alabanza de tu gloria, mediante el poder de tu Santo Espíritu. En acción de gracias te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El apóstol Pablo comienza este capítulo, capítulo 2, versículo 11. Por tanto, quiere decir una conclusión. Él está haciendo una recordación a estos receptores de la carta en la iglesia de Éfeso. Les está diciendo que se acuerden de que en otro tiempo estaban, en cuanto a la carne, separados de Dios. ¿Por qué? Porque había un pacto establecido por Dios de que ellos se tenían que circuncidar, pero solamente fue dado al pueblo de Dios en ese entonces, que fue Israel. Como nosotros podemos ver en Génesis 17:11, cuando Él le dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en Génesis 17:10 también Él les dijo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios había establecido en su palabra un pacto de que los varones se pudieran circuncidar a los 8 días de haber nacido. ¿Y qué es circuncidar? Significa literalmente recortar alrededor. Se recortaba el prepucio del miembro viril del niño al 8º día. Y ese era un pacto que había establecido Dios para darse a entender de que iba a ser una manera de cómo, cuando iban a engendrar a sus hijos, iban a ser una herencia santa, apartada para Dios. En ese sentido quiere decir la palabra circuncisión, por medio del pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Había escogido esta nación.
Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión, dice el apóstol Pablo, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo, en el versículo 12, el apóstol Pablo hace un énfasis maravilloso de 5 palabras claves donde él nos hace ver cómo era la situación de los gentiles apartados de Dios. Pero quiero decirle, amada iglesia, antes de comenzar con esto, que el hombre fue creado en un estado de relación perfecta con su creador. Este primer hombre experimentó los beneficios de vivir una vida en cercanía con su hacedor. Este hombre cumplía con la intención y voluntad soberana de Dios, la cual era establecer para sí una familia sobre la tierra que revelara su naturaleza y cuya marca distintiva sería su fe. Esa familia que Dios quería fue establecida en el representante, el cual es Cristo. Ahora bien, las Escrituras nos enseñan, amada iglesia, que un suceso en la historia de la creación creó separación entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo lo describe en Romanos, la causa que destituyó al hombre de aquel lugar de comunión y relación perfecta con su misma gloria, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En otras palabras, el pecado fue la causa de separación entre el creador y lo creado, y por consiguiente entre los mismos hombres. Para tratar con la causa del pecado, Dios provee un medio temporal que es la ley, y elige un pueblo como representante de esta misma, que fue Israel, el cual no solo sería responsable de guardarla, sino también de comunicarla a las demás naciones, hasta que Cristo fuera revelado al mundo como la sabiduría y la justicia de Dios, que habría de salvar a todos los que pusieran su confianza en Él. Israel, en ese momento dado, no entendió los planes del Dios creador, y envanecidos en el regalo de su ley, tomaron el conocimiento recibido, que era la ley, en un obstáculo que los fue alejando más y más de su creador, y que los alejó de cumplir el propósito divino de alcanzar el resto de las naciones. Esta ley para ellos solo fue la composición de una religión basada en ritos, fiestas y sacrificios que no producen un verdadero arrepentimiento en los hombres, lo que estaba destinado a llevarles hacia un cumplimiento de lo que sería su futuro, la plenitud de la madurez espiritual en Cristo Jesús y de una familia espiritual en la fe. Ahora solo establece paredes divisoras de falsa adoración, perjuicios sociales y una religión compuesta de obras muertas que aísla a los gentiles de la comunión y de los beneficios que Dios le otorga a aquellos que le buscan. El apóstol Pablo, en este versículo 12, ya entrando en materia, hermanos, como les decía, nos hace un recuento histórico de cuál era la condición de los gentiles antes del hecho de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo presenta este argumento histórico al utilizar las siguientes 5 distintas declaraciones. Versículo 12. En primer lugar, él dice que estabais sin Cristo. Amén. En segundo lugar, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. En tercer lugar, nos dice que éramos ajenos ¿a qué? A los pactos de la promesa. En cuarto lugar, nos hace ver que estábamos sin qué, sin esperanza. Y en quinto lugar, en un solo versículo, él nos dice que estábamos sin Dios en el mundo. Amén. De esto vamos a estar hablando y vamos a estar viendo cómo es que vino Jesucristo a cambiar todo esto, y a ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, hizo un solo pueblo por su gracia, por su amor y por su misericordia, amada iglesia. En primer lugar, Efesios 2:12 nos dice: estábamos sin Cristo. Va dirigido a los gentiles, a los que no habíamos alcanzado la promesa en ese entonces que Dios había hecho mediante su pacto establecido con la nación de Israel, lo cual significaba que nosotros como gentiles no conocíamos ni esperábamos al Mesías. Como gentiles no teníamos la esperanza de un Salvador que vendría al mundo, no teníamos conexión con Cristo antes de la cruz, éramos extranjeros, como más abajo el apóstol Pablo nos dice, que ahora ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos,
Esto significa que nosotros como gentiles no éramos ciudadanos del pueblo de Dios, miembros de la familia del pacto, lo cual llevó a pensar a los judíos que ellos eran la nación exclusiva que estaba siendo edificada por Dios para sí mismo, mientras que los gentiles estábamos sin Cristo. Mas la cruz de Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado de un madero, como lo dice Gálatas 3, 13 y 14, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En segundo lugar, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, como lo dice el apóstol Pablo. Éramos gente sin beneficio de pertenencia, sin derechos legales de herencia, lejos de una paternidad espiritual. Mientras tanto, Israel gozaba del beneficio de la bendición y protección de tener a Dios como Rey y Señor sobre toda la tierra, como no lo tenía ninguna otra nación alrededor de Israel. Eran exclusivos en ese momento. Por medio de Cristo y su cruz, ahora tenemos ciudadanía nosotros los gentiles, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperaremos a un Salvador, el Señor Jesucristo, como lo dice Filipenses 3:20. Cristo nos hizo partícipes del reino de Dios, dándonos un estatus legal de ciudadanos. En tercer lugar, el apóstol Pablo quiere ver que los gentiles eran ajenos a los pactos de la promesa, lo cual significaba que nosotros como gentiles, que no éramos el pueblo del pacto de Dios, solo los judíos tenían una relación de pacto con Dios. Por lo tanto, éramos incapaces de participar de lo que le prometió a su pueblo, porque no teníamos conocimiento de sus promesas, la promesa de un sacerdocio, la bendición de un pueblo, una nación santa, el establecimiento de un reino y sobre todo un rey. Pero Él nos ha prometido por su cruz, a los que por fe acudimos a Cristo, lo siguiente: que ahora, como lo dice Hebreos 8:6, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto. Pacto quiere decir términos, acuerdos, establecidos sobre mejores promesas. Los que antes no tenían conocimiento, ahora poseen el conocimiento del que habló Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, dice, como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Y en cuarto lugar, estábamos sin esperanza. Esto significa que nosotros como gentiles vivíamos con todos los temores y ansiedades de la vida, esperando constantemente la muerte. No teníamos esperanza de una vida más allá de este mundo, más allá de la historia. Pero en Dios, usted puede ver cómo la palabra va cambiando con este pero, que es un contraste, que es rico por su gran amor, con su misericordia, con la cual nos amó a nosotros, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, como lo dice Efesios 2, del 4 al 5. Y en quinto lugar, el apóstol Pablo dice: estábamos sin Dios. Esto significa que nosotros como gentiles estábamos solos en el mundo, no teníamos fuente de fortaleza o esperanza más allá de lo que nosotros mismos pudiéramos lograr o que alguien como nosotros pudiera proveer. No había nada de lo cual pudiéramos mirar más allá de nosotros mismos. Teníamos muchos dioses y muchos señores, como lo dice 1 Corintios 8:5, pero estábamos separados del único Dios verdadero y viviente. Ahora bien, amado hermano, después de que el apóstol Pablo hace ver esta connotación en el versículo 12 que acabamos de leer y exponer, usted puede notar cómo el versículo 13 comienza con un pero. Es un contraste entre lo anterior y lo que sigue. Y hay que ponerle mucha atención a lo que dice el pero. El versículo 13 dice que Cristo Jesús nos acerca a Dios. Hubo un tiempo cuando los hombres estaban divididos y separados de Dios por causa del pecado, como lo dice Romanos 3:23, ya que todos están destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Es por la sangre preciosa de Cristo Jesús, amada iglesia, que nosotros hemos sido reconciliados en Dios mismo, tanto judíos como gentiles. Y la palabra de Dios nos dice que hizo de ambos pueblos un solo pueblo, un solo hombre nuevo, vestido en Cristo Jesús, para la gloria de su nombre, para la exaltación de su nombre. Usted puede ver cómo es que había una pared intermedia
una pared que dividía verdaderamente a los gentiles y a los judíos, pero esta pared fue derribada por Jesucristo. ¿Por qué? El versículo 14 me lo dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora bien, amada iglesia, yo quiero que comprendamos algo que es de suma importancia. En el templo, para adorar a Dios como Él mismo lo había establecido, existían 4 lugares, 4 atrios, por decirlo así, donde estaban exclusivamente los judíos para acercarse a la presencia de Dios, adorarle y tener una comunión más íntima con Él. ¿Cuáles eran estos 4 atrios o 4 lugares donde estaba el templo? En primer lugar, había un atrio que era el de las mujeres. Había un atrio que era de las mujeres. Y después vamos a hacer preguntas, porque es bueno que me pregunten y que yo haga preguntas para ver si están aprendiendo lo que estamos exponiendo. Había 4 atrios. Uno era de las mujeres, y solamente las mujeres judías podían estar, para poder estar estableciendo ceremonias a la misma vez, estar participando de la fiesta. Había también un lugar que era de los israelitas varones, propiamente de los varones. Había otro lugar donde era solamente de los sacerdotes para ofrecer sacrificios, y había solamente un lugar único que le pertenecía, que se tenía entendido donde estaba el arca del pacto, la presencia de Dios, donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Estos 4 lugares, uno de solo mujeres, uno de solo varones israelitas, uno de solo sacerdotes y uno donde solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿verdad? Eran 4 lugares. Aparte de estos 4 lugares estaba el lugar donde los gentiles podían estar, pero a ellos no se les permitía estar, ni a una mujer gentil se les podía permitir estar en el lugar de las mujeres donde estaban judías, ni a los varones se les permitía estar donde estaban los israelitas, los varones israelitas, ni llegar al lugar donde estaban los sacerdotes, ni aún mucho más al lugar donde podía llegar el sumo sacerdote, que era el único que podía llegar, ni aún los otros judíos podían llegar, solamente el sumo sacerdote. Afuera de este lugar había una inscripción donde decía literalmente que todo aquel gentil que entrare a este lugar sería responsable de su propia muerte. Había una separación total. Ningún gentil se podía atrever a querer pasar la línea más allá de lo que se le había establecido llegar. Ellos tenían su lugar retirado de estos 4 lugares donde no podían estar ellos, no se permitía. ¿Por qué razón? Porque como los judíos veían ellos mismos de que eran la única descendencia que iban a hacer del pacto, a los gentiles los veían apartados, los veían de menos. A tal punto de que todo esto generaba problemas entre unos y los otros. Pero todo esto, amada iglesia, vino a cambiar con el sacrificio expiatorio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, derribando las paredes divisoras, dice la palabra de Dios, donde tanto judíos como gentiles fueran un mismo pueblo y se amaran. Y ahora ese mismo pueblo es el Israel de Dios. ¿Por qué razón, amados, amada iglesia? Bueno, quiero que leamos Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29, donde nos vamos a dar cuenta el Israel de Dios, ¿quién es? ¿Quién es verdaderamente los que son israelitas? ¿Quiénes son verdaderamente los que somos circuncidados? No una circuncisión dada por la carne, sino una circuncisión del corazón que hace el Espíritu Santo cuando viene a morar dentro de nosotros por la expiación de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 nos dice: pues no es judío, lo encontramos en Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Se da cuenta cuando dice
que es la del Espíritu, no en letra. Cuando dice no en letra, no es la de la ley, no es esa. No es judío el que lo es exteriormente, el que fue circuncidado, el que se le cortó su prepucio al 8º día, no es judío ese. Ni es circuncisión, ahí está la que está hablando, la que se hace exteriormente en la carne, no es esa, no se trata de eso, llega a la conclusión el apóstol Pablo, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón. Ahí vino a cambiar todo, en espíritu, no en letra. La alabanza, la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Desde el momento en que nosotros hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos tenido el corazón circuncidado por el Espíritu Santo de la promesa que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es lo que cuenta, la circuncisión del corazón, no externamente. ¿Me van entendiendo la palabra, hermanos? De eso estaba hablando el apóstol Pablo. A la misma vez, Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Refiriéndose a lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gálatas 6:15 lo encontraron, ¿verdad? Que en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, dice la palabra de Dios, vale nada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. A la misma vez el apóstol Pablo enfatiza en Gálatas 5:5, pues nosotros por el Espíritu Santo, aguardamos por fe la esperanza en la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. A tal modo, amada iglesia, que el apóstol Pablo nos está haciendo ver a nosotros, mediante el Espíritu Santo, que verdaderamente es judío aquel que ha sido circuncidado del corazón por el Espíritu de Dios, desde que creemos en Cristo Jesús, de tal modo que los descendientes de Abraham, todos, que lleguen a poner su confianza en Jesucristo como su Señor y como su Salvador, son judíos verdaderos espirituales que han creído en Jesús como su Señor. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo en Romanos, que no es descendiente o no es israelita el que es descendiente de Abraham, sino el que ahora está en Cristo Jesús, que es una nueva criatura. Por eso es que Gálatas 6:16 nos dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia a ellos y al Israel de Dios. Vamos a analizar algo sobre esto de la circuncisión. Gálatas 6, versículo 16. El 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Ahora cuando el apóstol Pablo está diciendo, y al Israel de Dios que ande conforme a esta paz, a la nueva paz en Cristo Jesús, se está refiriendo que somos el pueblo de Dios, al Israel de Dios, el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque antes él mismo le estaba diciendo en el versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿a cuál regla? A la regla de vivir en Cristo Jesús, en la fe, en Cristo Jesús, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El apóstol Pablo está haciendo un énfasis muy importante, amada iglesia, en el sentido en que cada persona que cree en Jesús como Señor y Salvador es una nueva criatura, es un nuevo hombre. Las cosas viejas han pasado. Solamente en Cristo Jesús hubo una unidad perfecta, madura espiritualmente entre judíos y gentiles, y ahora somos un solo pueblo, dispuestos a alabarle, a
y a exaltarlo. Por eso en el versículo 13 lo dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero no solamente a nosotros los gentiles nos acercó a Dios, sino que van a ver también a los que estaban cerca, dice más adelante el apóstol Pablo, y a los que estaban lejos. Como lo dice, versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ya no hay más enemistades en el sacrificio de Cristo Jesús. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, todo lo que se le había ordenado anteriormente al pueblo judío, ya había sido, no la ley moral, sino que los sacrificios de las ceremonias, de estar llevando corderitos, de estar haciendo sacrificios rituales, de lavamiento de las manos en jarros y todo eso, ha sido quitado. ¿Amén? En el 14 que dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno. O sea, cuando dice ambos pueblos hizo uno, o sea, ya vamos, podría decir, yo ya no vivo en el Antiguo Testamento, ya no vivo bajo la ley de lo que anteriormente ni era porque era circunciso o porque me circuncidaba, digamos, el caso de los hombres. Hoy yo era un israelita y había esa una separación que se mencionó al principio, que había 4. Sí. Entonces ya todo eso se quitó. Se quitó. Entonces todos los que estaban como el pueblo de Israel, que era la niña de su escogida, ahora reunió con todo el pueblo de los gentiles, donde no hay ninguna separación. Con todos los que creen en Cristo Jesús, así es, amén. Así es. Vaya, judíos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, y gentiles, que son todas las naciones alrededor de Israel, todos los que no pertenecen a Israel, somos nosotros. Gentiles que han puesto su confianza en Cristo Jesús, ambos pueblos ahora son uno solo. A eso se refiere la palabra de Dios. Judíos que ponen su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador, gentiles que hemos puesto la confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador, ambos somos un solo pueblo. Ahora ya no hay división, ahora ya no hay barreras entre nosotros, ahora nosotros somos un solo pueblo, creados para la gloria de Dios por medio del sacrificio expiatorio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que Hebreos 10, 19, 23, Hebreos 10 nos dice: así que, hermanos, 19, 23, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, dice Hebreos 10, 19, 23. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora que Cristo murió y el velo fue rasgado de arriba hacia abajo, y el velo de su cuerpo también, ahora todos nosotros que creemos en Él tenemos entrada directa al Padre. Ahora ya no estamos, o ya no se está como en el mismo sistema antiguo testamentario sacrificial, donde se podía llevar corderitos, se sacrificaban apuntando a Cristo Jesús, de que Cristo Jesús se iba a sacrificar, iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Apuntando a Cristo Jesús, se llevaba todo esto, porque para cubrir temporalmente. En el Antiguo Testamento existía un sistema de sacrificio que cubría temporalmente los pecados de los hombres. ¿En qué consistía ese sacrificio? Bueno, llevaban un corderito, se lo daban al sacerdote, el sacerdote venía, lo sacrificaba. ¿Por qué? Porque como la paga del pecado es muerte, alguien tenía que morir. En este caso moría el cordero que la persona llevaba, se estaba sacrificando. No moría la persona misma a pesar de que había pecado, sino que moría el animalito, el macho cabrío que esta persona llevaba. Y por eso es que era temporalmente cubierto su pecado, temporalmente, no del todo. Iba a ser pagado, saldado, borrado por completo, hasta que viniera Cristo Jesús, el Cordero sin mancha y sin arruga, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien murió por nosotros. Amén. Y por esa razón es que ahora ese sistema de sacrificio ha quedado abolido, ha quedado en el
pasado, porque ahora Cristo Jesús hizo por una sola vez, un solo sacrificio de una sola vez y para siempre, dice el autor de Hebreos. Por esa misma razón es que ahora nosotros tenemos entrada al Padre. La pared de separación fue derribada por medio de la cruz de Cristo, por medio de la sangre en la cruz. La cruz de Cristo es el acceso libre a su presencia. Por esa razón también el autor en Hebreos 4:16, ¿qué nos dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar, así es, al trono de la gracia para que recibamos misericordia y demos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Por esa razón Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde? Al Padre. Efesios 2:18. Porque por medio de él los unos, estos son los judíos, y los otros, estos son los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A esa es la conclusión que está llegando el apóstol Pablo en estos versículos que estamos leyendo. Ahora bien, es maravilloso, hermanos, cómo Jesucristo abolió las enemistades que existían. El versículo 15 nos dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que aplicamos para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora hay paz para con Dios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo, hermanos, somos el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades. Ya no existe más la enemistad entre judíos y gentiles que han puesto su confianza en Cristo Jesús, porque se entiende de que somos hermanos en Cristo, los unos y los otros, nos amamos. Ahora los gentiles hemos alcanzado las promesas, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús también tenemos entrada directa al Padre, las bendiciones del Padre para cada uno de nosotros. Somos bendecidos en Cristo Jesús. Y el versículo 17, ¿qué es lo que nos dice? ¿A quiénes anunció las buenas nuevas? ¿Solo a los gentiles o también a los que estaban cerca? Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A vosotros que estabais lejos. Estos somos los gentiles. ¿Y a quiénes más también les anunció? Los judíos. Los judíos y gentiles recibieron las buenas nuevas de salvación, haciendo notar de que solamente en Cristo Jesús hay salvación, porque solamente hay un solo Dios, que es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Hay un solo Dios que verdaderamente derramó su sangre en la cruz para que nosotros, hermanos, gocemos de las riquezas en gloria y tengamos vida eterna, perpetua en Jesucristo, y estemos en Él por siempre y para toda la eternidad. El velo fue removido, ahora tenemos libre entrada. Romanos 5:2 nos dice, por medio de quien también hemos obtenido. Romanos 5:2, ¿qué nos dice? Romanos 5:2 nos dice, por medio de quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Amén. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta qué asombroso, qué maravilloso es la palabra de Dios? ¿Cómo nos dice su bendita palabra e inerrante, infalible palabra? De que por medio de Cristo Jesús, en quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Ya no somos niños fluctuantes llevados por doquier corriente de doctrina. Ya no. Ahora estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, que nos sostiene a cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo lo dice claramente aquí, a cada uno de nosotros, nos dice así. Versículo 18, porque por medio de él los unos judíos y los otros gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que va concluyendo en el versículo 19, en Efesios 2:19 va concluyendo, 20, 21 y 22, vamos a concluir. Así que antes éramos extranjeros,
forasteros. La palabra que usted le da ahí, que dice, ya no somos advenedizos, forasteros, extranjeros, extraños, quiere decir, versículo 19, así que ya no soy extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de dónde? De la familia de Dios. Ahora nosotros tenemos un Padre, nosotros pertenecemos a la familia real, verdadera, espiritual de Dios Padre en la persona de Cristo Jesús mediante el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Ya no somos extranjeros, ya no estamos apartados de las promesas, de las bendiciones, de la benevolencia, de las virtudes de Dios. Ya no. Ahora gozamos de todos esos privilegios, de todas esas promesas. Ahora gozamos de su gracia en Cristo Jesús. Ya no somos extranjeros, ya no estamos alejados, ya no estamos apartados, ya no somos advenedizos, ya no somos forasteros, ya no somos extraños, quiere decir la palabra de Dios, sino que conciudadanos, le pertenecemos a Él, conciudadanos del reino de los cielos, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. De tal modo que ahora nosotros somos hijos del Altísimo y vamos a gozar por siempre y para siempre al lado de Él. Se dan cuenta, miren, a mí me gusta y me encanta cómo el apóstol Pablo comienza haciéndonos ver a nosotros, miren, ustedes gentiles, estaban sin esperanza, sin Dios en el mundo, estaban apartados del pacto de las promesas, eran ajenos, pero ahora nos hace ver que ahora en Cristo Jesús estamos en Él, somos conciudadanos, somos partícipes de su grandeza, de su poder, de su promesa, de su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo no solamente viene diciendo y explicando, ahora ustedes son hijos de Dios y ya estuvo. No, él hace ver de dónde es que nosotros hemos sido sacados, como lo explicaba nuestra amada hermana Mary, que nos hace ver primero el barro, que éramos el barro, cómo nos hizo y hacia dónde vamos. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Recordamos eso cuando lo cantamos? El apóstol Pablo, un gran exégeta, un gran interpretador de la palabra de Dios, que hacía buen uso de la buena interpretación de la palabra de Dios, hace vernos a nosotros la condición del hombre, dónde estaba y ahora dónde estamos en Cristo Jesús y hacia dónde vamos. Amén. Y a la misma vez él dice, versículo 20, que somos edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Ahora nos vamos edificando, vamos verdaderamente creciendo espiritualmente en la familia de Dios, en la palabra de Dios. ¿Por qué en la familia de Dios? Porque ahora que yo tengo hermanos en la fe, amigos en la fe, personas que son de la familia de Dios, ahora estas personas me ayudan a crecer espiritualmente. Si estoy falto de fe, hermano, tenga ánimo y me dan un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los hermanos en la fe nos ayudamos comunitariamente, somos partícipes de la comunión maravillosa y extraordinaria de los santos redimidos por la sangre preciosa de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es maravilloso, amada iglesia, es interesante que cada uno de nosotros, y vamos a ver esos otros 3 versículos porque es de profundizar bastante sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, por eso lo dejamos en el versículo 18. Amada iglesia, es importante que cada vez que nosotros expongamos un texto, lo expliquemos para que no nos quedemos muy cortos o muy vacíos con lo que estamos hablando, a tal modo que la palabra de Dios, hermano, de un solo versículo usted puede sacar profundidades de riquezas teológicas de la palabra de Dios que nos tiene grande enseñanza. Cada uno de nosotros nos enseña verdaderamente todo en cuanto a la revelación bíblica de Dios que ha plasmado para que nosotros la leamos, aprendamos y seamos edificados. Es interesante y maravilloso saber de que ya no hay enemistades entre judíos y gentiles. ¿Por quién? Por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es interesante y asombroso y maravilloso saber de que ahora por la sangre de Cristo Jesús hemos sido lavados, perdonados, ya no hay enemistades, hay una unión, hay una unificación y nos amamos los unos a los otros y vamos siendo edificados conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Es necesario que ahora nosotros como hijos de Dios
leamos su palabra, vayamos creciendo en el entendimiento de la misma y que cada uno de nosotros le dé gracias a Dios por lo que Él ha hecho a cada uno de nosotros en la persona de Cristo Jesús. Así que, amada iglesia, vamos a orar, vamos a hacer preguntas, van a haber preguntas de mí hacia ustedes y de ustedes hacia mí, para ver qué tanto vamos aprendiendo la palabra de Dios, porque es necesario aprender. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por tu gran amor, por tu bondad, por la reconciliación que has hecho a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Que ahora nosotros los gentiles que estábamos alejados, éramos ajenos a los pactos, a las promesas establecidas por ti, Señor, hemos sido acercados mediante el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que levantó a Cristo entre los muertos al tercer día. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado vida, que nos ha unido, que nos da paz, que ahora nos ha hecho tus hijos y pertenecemos a la familia tuya, oh Señor. Somos tus hijos. No somos merecedores, Señor, de tu gracia, de tu amor y misericordia, pero por tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor, nosotros tenemos entrada directa a ti. Padre, que cada uno de mis hermanos sepa que verdaderamente hay un sumo sacerdote, que es Jesucristo, a quien pertenecen nuestros corazones, y rendimos nuestra obediencia, Señor. Rendimos nuestros corazones, nuestra voluntad, porque Él es Señor de nuestras vidas. Bendice a cada hermana y a cada hermano que está aquí presente y a los que están por vías redes sociales, que sean edificados, Señor, en tu palabra, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén.